Bien, pues vamos a comenzar hoy un tema que he titulado Jesucristo, el sacrificio perfecto. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, en la ley de Moisés, se ofrecían sacrificios de animales que se repetían una y otra vez y cada año, para tratar de quitar de ellos el sentimiento de culpa producido por el pecado. Y así trataban de justificarse ante Dios de sus acciones pecaminosas. Como anticipo a este mensaje, no sé si lo terminaré hoy, si no lo terminaré la semana que viene, quiero hacer un énfasis, que es que hay que decir que los sacrificios de animales no quitaban el pecado, solo lo cubrían. Hoy tampoco ningún sacrificio, ninguna obra del ser humano puede quitar, puede anular el pecado y sus consecuencias. Solamente el sacrificio perfecto y también voluntario de Jesucristo tiene poder para quitar el pecado de esta humanidad, no para cubrirlo como hacían los sacrificios de animales en el antiguo pacto, la antigua ley, la ley de Moisés, sino quitarlo por completo. Por eso cuando Juan el Bautista, que en realidad no es Juan el Bautista, es Juan el Bautizador, porque él se dedicaba a bautizar, ¿no? Dijo cuando le vio acercarse hacia él, en Juan 1:29 dice: he aquí viene, aquí está el Cordero, el sacrificio perfecto, el Cordero inmolado de Dios que quita el pecado del mundo, no que lo cubre, sino que lo quita. O sea que la conclusión que sacamos de todos estos mensajes que quiero traer estas semanas es que el sacrificio perfecto no lo hace un ser humano, lo hace Jesucristo siendo un ser humano, pero hecho hombre, Dios hecho hombre aquí, cogió, había como una tenue sombra de la ley, porque la ley es eso, es como un anticipo de las mejores cosas que habían de venir, y esas mejores cosas que habían de venir se llaman Jesucristo. Por eso vamos a leer en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, unos versículos extraordinarios que hablan de este tema. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así el verso 1 del capítulo 10 de Hebreos: el sistema antiguo, o sea, bajo la ley, el sistema que actuaba o que era dirigido por la ley de Moisés, era solo una sombra. Como he dicho, era un leve anticipo de las cosas buenas que habrían de venir después. No eran las cosas buenas en sí mismas, sino era como un anticipo de lo que habría de venir después. Bajo aquel sistema, dice, se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca podían limpiar por completo a quienes venían a adorar. Y el verso 2 dice: si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerse, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Sabéis que en el hombre siempre existe, cuando no es justificado, como veremos a través del sacrificio perfecto de Cristo, cuando no eres justificado, cuando no te puedes presentar ante la presencia del Señor, valga la redundancia, no te puedes presentar sin sentirte culpable si no has aceptado el sacrificio perfecto de Cristo. Por eso en el ser humano siempre hay como algo de culpabilidad por la forma de comportarse y sobre todo por el pecado. Y dice el verso 3, quiero hacer también aquí un pequeño paréntesis. Nosotros tenemos un privilegio sobre el antiguo pacto, que es que nosotros somos justificados. Hemos sido justificados precisamente por ese sacrificio perfecto. Es el privilegio que tenemos sobre ellos, ¿verdad? Amén. Verso 3. Pero en realidad, dice, esos sacrificios les recordaban sus pecados, o sea, no los quitaban, sino les recordaban sus pecados año tras año. Verso 4 dice: pues no es posible que la sangre de los toros y de las cabras quite los pecados. De ahí la decisión de Dios de hacer un nuevo pacto con el hombre,
de hacer un nuevo pacto con el ser humano. Y lo selló con la sangre preciosa de Jesucristo, su único Hijo. Y el verso 5, por este motivo, cuando Cristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo, le dijo a Dios el Padre: tú no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero a mí me has dado un cuerpo físico, para ofrecerlo en sacrificio. O sea, en otras palabras, he sido hecho un ser humano, he sido encarnado para ofrecer mi cuerpo en sacrificio por los pecadores. Qué tremendo, ¿verdad? Si lograra la humanidad entender esto, si lograra la humanidad darse cuenta del privilegio que tiene aceptar a Jesucristo, aceptar el regalo, aceptar ese sacrificio perfecto que él hizo. Porque los sacrificios de animales y los sacrificios que puede hacer cualquier ser humano hoy en día nos va a llevar a la salvación, sino solamente el sacrificio perfecto y voluntario del Hijo de Dios hecho hombre. Y el verso 6 dice, en esta conversación del Hijo con el Padre, dice: no quedaron las ofrendas quemadas. La ofrenda quemada es una ofrenda que era una ofrenda voluntaria, no era ley. O sea, tú podías, había una serie de ofrendas que eran obligatorias por la ley, pero la ofrenda quemada era la ofrenda que uno daba voluntariamente. Por eso Jesucristo simboliza la ofrenda quemada, porque lo hizo voluntariamente. Él dijo: a mí nadie me quita la vida, la pongo yo porque yo quiero, voluntariamente. Tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. ¡Qué tremenda! ¿Verdad? ¡Qué tremenda mensaje de la palabra de Dios! Dice: las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Y el verso 7 luego dijo, habla el Hijo al Padre: aquí estoy, heme aquí, le dijo Jesucristo al Padre, dispuesto estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Y vuelve a enfatizar en el verso 8. Primero Cristo dijo: no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas voluntarias, ni otras ofrendas por el pecado, ni te agradaron, aun cuando la ley de Moisés lo exigía. Qué tremenda contradicción, la ley con Dios. La ley se obligaba a hacer esos sacrificios y esas ofrendas, pero a Dios no le gustaban. Pero seguían haciéndola en su ignorancia, ¿no? Y hoy en día ocurre lo mismo. Muchos religiosos, muchas religiones ofrecen sacrificios, ofrecen ofrendas que a Dios no le agradan. ¿Sabéis cuál es el sacrificio que a Dios le agrada? El sacrificio de alabanza a Él. ¿Y sabéis lo que significa alabar? En primer lugar, andar en obediencia a Él. Alabar a Dios es obedecerle. Cuando andas en obediencia a Dios, estás haciendo sacrificio de alabanza, y ese sacrificio sí le agrada a Dios. Alguien dijo: ganar no es importante, lo es todo. Alguien dijo eso, yo no recuerdo bien, pero alguien lo dijo. Pero esta afirmación lleva a la gente a decir y a creer que con la práctica, o sea, repitiendo actos, practicando rituales, se logra la perfección. Si esto fuera verdad, los fariseos y los escribas habrían llegado a ser perfectos, ¿verdad? Porque ellos no hacían otra cosa que practicar y repetir, practicar de rituales externos, porque su corazón no había sido cambiado realmente. Y ofrecían todo esto porque lo marcaba la ley, porque lo obligaba la ley. Pero lo importante, hermanos, es que sepamos rendirle el verdadero sacrificio a Dios, que es nuestra obediencia. Amén. Y nuestra alabanza a Él. Hermanos, necesitamos más que una continua repetición de actos litúrgicos, de ritos, de tradiciones, de ceremonias, de costumbres, que todo esto es lo que se llama liturgia, que a veces caemos también en las iglesias evangélicas en liturgia, en actos externos, cultos de alguna manera, teledirigidos por el hombre. Pero Dios quiere que sea el Espíritu Santo quien dirija cada reunión, cada culto que se le haga a Él.
porque Él se merece la excelencia de parte nuestra. Tu excelencia es brindarle a Dios lo mejor de ti. A veces lo que hacemos es darle a Dios de aquello que no, o aquello que nos sobra. Pero Dios se merece lo mejor. Porque Él no regateó nada, entregó a Jesucristo completamente. El Evangelio, como yo siempre digo, es dar. Dios dio al Hijo, pero el Hijo también se dio a sí mismo. O sea, si tú acudes al Evangelio para recibir, estás en un error, porque primero hay que dar, primero hay que sembrar, para cosechar luego, ¿verdad? Yo me imagino a un agricultor esperando que crezca en el campo fruto sin haber sembrado. Es de locos, ¿verdad? Alguien diría, este hombre no está bien, hay que llevarlo a un psiquiatra, porque está esperando que crezca un fruto donde no ha sembrado. Pues eso es lo que nos ocurre muchas veces a los creyentes, que queremos recibir sin haber dado. Y el Evangelio de Jesucristo es dar. Jesucristo se dio, y se dio por completo. Por eso Dios no te exige que te entregues a Él 50%. Él te exige el total de ti. Y como ha dicho antes Tatiana, no se trata de simplemente de dar dinero, ni mucho menos. Es darnos, dedicar nuestra vida a sus servicios, a servir a Dios, a tener comunión con Dios, a tener comunión y servir a los hermanos. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que Dios demanda de su iglesia. Debemos considerar, porque vamos a ir analizando todo este pasaje de Hebreos 10, hay algunas consideraciones que hay que hacer. La primera es que los sacrificios religiosos, la liturgia, los actos externos no nos perfeccionan. En el versículo 4 hemos leído, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Es imposible que cualquier sacrificio, cualquier obra que tú puedas hacer, te puede quitar el pecado. Solamente Cristo, el sacrificio perfecto, es aquel que puede limpiar tu vida, que puede limpiar tu alma del pecado. Si tú te arrepientes y confiesas a Jesucristo como tu dueño y como tu Salvador. Entonces recibes el regalo, porque es un regalo, es un don, es un regalo. Jesucristo es el don perfecto, el regalo perfecto, la salvación. El autor de Hebreos se está refiriendo a los sacrificios que hacían de animales que debían presentar según la ley ante Dios para el perdón de sus pecados. En el Antiguo Testamento, por eso nosotros he dicho antes que tenemos un privilegio, era la única forma que el ser humano podía restablecer, digamos, la comunión con Dios rota por el pecado. Por eso era la necesidad de un nuevo pacto. Y Hebreos, si leéis el libro de Hebreos, habla del nuevo pacto. Y si hay un nuevo pacto es porque el antiguo tenía sus defectos y en el nuevo son mejorados, ¿verdad? Y por eso Dios, a través de esa sangre, de ese sello de la sangre de Cristo, firmó con el hombre, con el ser humano, un nuevo pacto basado en el sacrificio perfecto de Cristo. Amén. Amén. Hermanos, desde que Cristo vino, ofreciéndose Él voluntariamente como sacrificio perfecto, cambió todo. Por este motivo, el escritor de Hebreos quería que los contemporáneos, los que vivían con Él en aquella época, y hoy nosotros, entendieran ello y entendiéramos también nosotros hoy, que ya no son necesarios las obras ni los sacrificios humanos, no son necesarios. Luego hablaré de la necesidad de hacer buenas obras, pero la necesidad primordial es aceptar el sacrificio perfecto de Cristo y ser salvo por gracia, por regalo de Dios. Por eso, los sacrificios de animales, ni ningún otro sacrificio, puede quitar el pecado. Eso quiere decir que a Dios el sacrificio que le agrada, el sacrificio que ve, es aceptar, que nosotros aceptemos el sacrificio de su Hijo, lo que Jesús hizo, y vernos a nosotros a través de su Hijo. Que la salvación que Cristo nos ha traído se refleje en nuestra vida
y que el mundo, la humanidad que nos rodea, el ser humano que nos rodea, pueda ver a Jesucristo en nosotros. Si no es así, no estamos siendo verdaderos testigos de Jesucristo. Verdaderos, digamos, espejos donde se refleja la luz de Cristo. Jesucristo dijo, yo soy la luz. Pero la luz se fue, ¿verdad? Por eso, antes de marchar, dijo, ahora vosotros os toca ser luz. Yo alumbré mientras que estuve aquí, pero ahora vosotros, como mi cuerpo, os delego, os transmito la obligación de ahora ser vosotros luz. En medio de tanta tiniebla, en medio de tanta ignorancia, de tanto pecado. Amén. El escritor de Hebreos también dio algunas razones sobre este punto. Y la primera razón es que la ley era como una sombra. Era, como he dicho antes, un leve anticipo de las mejores cosas que vendrían después. Lo leímos en el versículo 1 del capítulo 10 de Hebreos. El pueblo judío, cuando ofrecía estos sacrificios, muy posiblemente sintieran cierta satisfacción, cierta tranquilidad en su conciencia, pero no les libraba del pecado y por tanto no sentían el gozo permanente. Quizás podrían tener algún gozo momentáneo en ese momento de ofrendar, de hacer esa ofrenda, ese sacrificio, pero no tenían el gozo continuo que nosotros sí tenemos, ¿verdad? Sabiendo que Jesucristo sigue ahí, que Jesucristo pagó el precio, que Jesucristo cumplió la condena que tú y yo merecíamos. Y entonces el gozo de la salvación es el que nos mantiene con la fuerza para seguir luchando en esta vida. Hoy la religión enseña lo mismo. Por eso a Dios no le agrada ninguna religión. Dios está en contra de cualquier religión, porque la religión es el camino que el hombre ha creado para acercarse a Dios. Pero la religión no salva a nadie, porque el plan lo creó Dios. El plan viene del cielo a la tierra. No es el plan del hombre en la tierra para llegar al cielo. La religión lo tiene cambiado el hombre. La religión es una serie de liturgias, de normas, de preceptos que el hombre marca para llegar a Dios. Pero Jesucristo marcó lo único necesario para llegar a Dios. ¿Cuál es? El sacrificio perfecto de Cristo. Eso es lo que a Dios le agrada. Por eso hoy en la religión marca que se deben cumplir penitencias, hacer sacrificios, hacer obras para conseguir la salvación. Pero hermano, yo te digo algo, para que puedas transmitir a aquellos que de alguna manera nos rodean, que tienen ese espíritu de religiosidad, ese espíritu religioso, es que ningún religioso que no haya nacido de nuevo heredará la vida eterna. Porque es necesario experimentar el nuevo nacimiento para poder recibir la salvación y tener el gozo permanente en nosotros. A pesar de las pruebas podemos mantener el gozo. A pesar de las crisis podemos mantener el gozo. A pesar de ver que el mundo alrededor nuestro se derrumba, podemos mantenernos gozosos. Porque el gozo del Señor nos permite estar fuertes para afrontar cualquier situación. Es parte de su gracia. Es parte de ese poder capacitador que Dios nos transmite a los que hemos nacido de nuevo para poder afrontar cualquier situación, por difícil que sea. Eso es parte de la gracia de Dios. La religión invalida, hermanos, escuchad bien, la religión invalida el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Le quita valor a lo que Cristo hizo en la cruz, en otras palabras. La religión enseña que hay que añadir al sacrificio de Cristo, hay que añadir penitencias, obras, sacrificios para conseguir ser perdonados. Y la gente se cree que por hacer cosas, por meterse piedras en los zapatos, muchas veces algunos hasta se flagelan, porque creen que haciendo eso pueden agarrarse a la salvación, pero están en un error. Si entendieran la palabra de Dios, si entendieran el mensaje de Cristo, sabrían
que el único sacrificio que salva es el sacrificio perfecto de Cristo, no hay otro. Como consecuencia, claro, de ese sacrificio, de ese amor demostrado hacia nosotros, nosotros estamos obligados, estamos constreñidos a hacer buenas obras. Pero nunca las buenas obras van a ser la prioridad para tu salvación. Son las consecuencias de que eres salvo, pero no la necesidad para ser salvo. No sé si estés comprendiendo. Por eso el sacrificio de Cristo fue único, completo y es suficiente. No hay que añadir nada a lo que ya Jesús hizo. Lo que sí hay que añadir cuando hemos nacido de nuevo es andar en su mandato y en su mandamiento. Eso sí que es algo que debemos de hacer. Pero yo pienso que todo nacido de nuevo eso lo sabe y lo comprende. En Efesios capítulo 2, leemos los versos del 8 al 10. Dice el apóstol Pablo, porque por gracia, por regalo, porque a Dios le pareció bien ofrecernos el sacrificio de su Hijo, porque por gracia sois salvos, por medio de las obras, no, por medio de la fe, por medio de creer en el sacrificio perfecto de Cristo. Y esto no es cosa nuestra. Dice, esto es un don, es un regalo del Altísimo, es un regalo de Dios. Y el verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se eche flores. Y el verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, recreados, nacidos de nuevo en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Tremenda afirmación. Yo como no veo complicación en entender el Evangelio. Si tú estás dispuesto a creer por fe lo que Jesucristo hizo, eres salvo. Y como consecuencia, Dios había preparado desde antes de la fundación del mundo esas obras, esas necesidades que vemos alrededor, que podamos cumplir nosotros, que podamos llevarlas a cabo, estaban ya preparadas. Y cuando reciben la salvación, a hacer sacrificio, a hacer obras. Si haces esto te salvas, si no lo haces te condena. Sí, eso era parte de la ley de Moisés. Pero Jesucristo es la ley de Jesucristo es la ley del nuevo pacto. La ley de Jesucristo es la ley del sacrificio único, perfecto y completo. Las obras no te salvan. Los sacrificios no son necesarios, a Dios no le agrada nada más que el único sacrificio es de adoración, de alabanza, de tener fe y creer en Él y por tanto obedecerle. Es lo único que nos exige Dios. Nos salvó por su gracia cuando creímos. Es necesario creer primero para recibir la salvación, para recibir el regalo de la salvación. Y dice, vosotros no tenéis mérito ninguno. Porque cuando alguien te regala algo, es una gracia. Eso es lo que hizo Dios con nosotros. No merecíamos el regalo de la salvación, pero Dios le plació, le agradó, decidió regalarnos la salvación. Por eso dice, no es un premio por las cosas buenas que hayas hecho. Así que ninguno de vosotros puede enorgullecerse, alabarse a sí mismo de ser salvo. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo, nos hizo nacer de nuevo en Cristo Jesús para que hagamos las cosas buenas que Él quiere que hagamos y que estaban planificadas por Él para que las hiciéramos. Amén. Por tanto, las buenas obras no salvan a nadie,
pero sí dan testimonio de que creemos en Dios y le obedecemos. Son el resultado, son la señal que demuestran que somos salvos. Es una necesidad, hermanos, reconocer y que la humanidad reconozca a Cristo, que lo reconozca como Señor y que lo reconozca como su Salvador. Reconocer que Él es suficiente, que Él es el sacrificio perfecto y suficiente para el perdón de nuestros pecados y así conseguir la salvación, conseguir la vida eterna. Hermanos, cuando damos este paso y se empieza a conocer, a tener conocimiento de Cristo, es cuando realmente sentimos que hemos sido perdonados. Por eso los que practicaban sacrificios en el antiguo pacto se sentían quizá emocionados en el momento del sacrificio, pero seguían teniendo sentimiento de culpa. Pero hoy en día los que realmente han nacido de nuevo, han entregado su vida a Cristo, han sido justificados. Ahora hablaré de lo que es la justicia de Dios, la justificación de Dios. Hemos sido justificados, ¿qué quiere decir? Hemos sido perdonados y podemos presentarnos ante el tribunal, ante la presencia de Dios, sin sentirnos culpables, como si nunca hubiéramos pecado. Eso es la diferencia del nuevo pacto, que Jesucristo a través de su sacrificio perfecto nos justifica ante el Padre. En Jesucristo, hermanos, ya disfrutamos de esas mejores cosas que la ley anticipaba que vendrían. Nosotros ya tenemos el privilegio de gozar de esas mejores cosas. Y esa mejor cosa se llama Jesucristo, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿estás gozando de ese privilegio? Estamos gozando del privilegio de que el sacrificio perfecto de Cristo a mí me limpia de mis pecados y restaura la comunión rota con Dios. Si resumimos este punto, podemos hacer algunas preguntas. ¿Qué tenía la ley? La ley, como hemos dicho, era un anticipo de las mejores cosas que vendrían después. Era un anticipo la ley. También la ley, ¿qué podía hacer la ley? La ley entonces podía dar cierta satisfacción, cierta tranquilidad de conciencia. Gozo, pero gozo pasajero. Nunca la liberación total del pecado. Pero ¿qué nos trae Cristo? ¿Qué nos trae el sacrificio perfecto de Cristo? A través de su sacrificio perfecto, trae la salvación para todo aquel que crea y le obedezca. Y entonces tendrá el gozo permanente en su vida al sentirse liberado de la atadura y de la esclavitud del pecado. Ahí es donde está el verdadero gozo, sentirse libre. Yo me imagino a un preso que ha estado encerrado X tiempo, por años. Quizá en ese tiempo ha tenido la oportunidad de salir algún momento de permiso y tal, y en ese momento quizá haya sentido un gozo, pero ese gozo ha pasado cuando ha vuelto otra vez a la prisión. Pero cuando ya es liberado por completo, cuando ya deja la prisión, deja de ser esclavo de estar ahí encerrado, entonces tiene el gozo permanente. ¿Me estoy comprendiendo, hermano? Nosotros hemos sido liberados, no por un momento, no por una emoción del momento, no porque hayas hecho una cosa buena y te creas en ese momento que ya te has alejado de la esclavitud del pecado, sino que cuando reconocemos de verdad, cuando andamos por fe, creyendo en el sacrificio perfecto de Cristo, eres liberado completamente. Y tu gozo ya no es pasajero de un momento de permiso. Tu gozo es perpetuo, porque has adquirido la libertad total. Amén. ¿Qué puede hacer Cristo hoy? Alguien dice que no somos perfectos, ¿verdad? La iglesia de hoy en día no es perfecta. No es perfecta.
en cuanto a la perfección de Dios. Pero Dios nos exige perfección. Dios dice, anda delante de mí, ¿y qué? Y sé perfecto. ¿Dios te pediría algo que no puedas ser? Si Dios te dice que seas perfecto, es porque puedes. A nivel de la perfección humana, eso sí, porque nunca podremos ser perfectos como Dios. Pero a nivel de la perfección humana sí podemos ir perfeccionando. ¿Y sabéis quién nos perfecciona? El sacrificio perfecto de Cristo. ¿Qué puede hacer por tanto Cristo hoy? Dice, hacer perfectos a los que se acercan a Él por fe y se convierten en sus discípulos. Sus discípulos es aquel que aprende del Maestro y sigue los pasos del Maestro. Cuando tú aprendes del Maestro, cuando tú sigues las pisadas del Maestro, el Maestro te está perfeccionando, te está haciendo perfecto. Todo aquel que es inmaduro es porque no ha sido perfeccionado todavía. Todo aquel que critica a la Iglesia es porque no ha madurado. Porque la Iglesia es el tesoro de Dios. Y todo aquel que habla mal de la Iglesia, habla mal del cuerpo de Cristo, es porque no ha madurado. Es porque no ha sido perfeccionado en el amor. Si alguien me viene a mí hablando mal de un hermano, yo digo, cállate la boca, no te permito que hables mal de la Iglesia. Porque Jesucristo pagó un gran precio por la Iglesia. Salió de su costado. Y todo aquel que habla mal de la Iglesia está hablando mal de Jesucristo y tiene la maldición sobre su cabeza y sobre su casa. Tenedlo en cuenta, hermano. Vuelvo a repetir, la Iglesia perfecta no existe, pero tenemos que ir perfeccionándonos a través de ese sacrificio perfecto, llegar a la perfección humana, claro, no a la perfección de Dios, porque eso es imposible. No menospreciemos lo que Cristo ama tanto: su Iglesia, su familia, su cuerpo. Tremendo, ¿verdad? Pero es que es así. La Iglesia fue comprada y a un precio muy elevado. La sangre preciosa de Cristo fue derramada por su Iglesia. Perdón que pierdo la voz, porque me emociono cuando hago esto. Y no comprendo cómo hay personas que hablan mal del cuerpo de Cristo. Si tú tienes algo contra un hermano, acláralo, háblalo con él directamente, pero no te vayas a una tercera persona a criticarlo. Si hay cosas que no te agradan de ese hermano, háblalo con él directamente. Arregla la situación, pero no menosprecies el cuerpo de Cristo, que es su Iglesia, que somos tú y yo. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda, o sea, con un sacrificio perfecto, hizo Jesús perfectos para siempre a los santificados, nos hizo perfectos. El sacrificio perfecto de Cristo nos hace perfectos a todos aquellos que vivimos en santidad o buscamos la santidad de Dios. Vivimos apartados de toda contaminación mundana, vivimos dedicados al servir a Dios con nuestra vida y vivimos transformados. El problema es que muchas veces no hemos sido transformados, hemos sido disfrazados quizás. Hemos puesto un traje para que el mundo vea que somos diferentes, pero el traje ese no vale, porque el traje que hay que cambiar es el corazón. Es el interior nuestro.
Lo que hay que transformar en nuestro corazón, nuestro espíritu, lo que realmente somos. Y cuando eres transformado, estás apartado y dedicado al servicio de Dios, estás siendo perfecto. Porque Dios, Jesús dice ahí, porque con una sola ofrenda, su sacrificio, hizo perfectos para un rato. Dice, ¿para qué dice? Para siempre a los santificados, o sea, a los que viven en santidad, apartados, dedicados y transformados. Quien nos hace perfectos solamente es Cristo y no ningún otro sacrificio. Quien te hace perfecto a ti y a mí es el sacrificio perfecto de Cristo. Seguimos con otra razón, la segunda, que dio el escritor de Hebreos sobre el por qué los sacrificios no nos perfeccionan. Otra razón que da el escritor es los sacrificios no proporcionaban perdón. El sacrificio no te quitaba el pecado. Como hemos dicho en el versículo 2, dice, si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Si los sacrificios hubieran limpiado por completo, no hubiera sido necesario repetirlos cada año, como hacían, porque habrían sido perdonados para siempre y habrían desaparecido sus sentimientos de culpabilidad. Hermanos, con el sacrificio perfecto de Cristo, sabemos que hemos sido perdonados para siempre. ¿Tú lo sabes? ¿Tú sabes que has sido perdonado para siempre? Por eso debes andar en santidad, para que el sacrificio, ese sacrificio perfecto de Cristo, te haga perfecto. Amén. Otra razón, los sacrificios hacían recordar los pecados. Leemos el verso 3. Pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. Cada vez que ofrecían un sacrificio, ellos recordaban sus pecados. ¿Por qué los recordaban? Porque seguían estando ahí. No habían sido quitados, no habían sido limpiados, porque los sacrificios de animales no pueden quitar el pecado, sino el sacrificio perfecto de Cristo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Una persona está enferma y se aplica la medicina que le ha mandado el doctor, el médico, pero ve que cada día va peor. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que mire al frasco de la medicina, dirá, ha sido inútil. ¿Verdad? Si ellos recordaban el pecado es porque lo que habían hecho no servía para nada. Pero en cambio, si la medicina es eficaz, había sido restablecido totalmente su sanidad, miraría el frasco y diría, es útil, me ha curado. Por eso nosotros cuando miramos el sacrificio de Cristo decimos, Dios me ha perdonado y me ha perdonado para siempre. Amén. Y por tanto debo vivir en santidad. Amén. El escritor de Hebreos está diciendo esto. El sacrificio de animales es inútil. Solo recuerda al hombre sus pecados. Y que todavía existe una barrera que se interpone entre Dios y Él. Solamente esa barrera, ese muro que es el pecado. Encontramos la solución para que ese muro caiga y desaparezca en la figura de Jesucristo. Jesucristo rompió el muro de separación que teníamos con Dios. Por eso Jesucristo es el sacrificio único, perfecto y voluntario. Es el sacrificio que rompe la desunión que teníamos con Dios por culpa del pecado. Eso debemos entenderlo. Corintios 5,
para que nosotros fuésemos hechos justicia. O sea, no, en otras palabras, que fuéramos justificados ante Dios por medio de Él. Y aquí quiero explicar, aunque se ha explicado muchas veces, pero quiero profundizar hoy, y con esto quizá que termine hoy la parte del mensaje de hoy. ¿Qué es la justificación? ¿Qué entendemos por justificación? La justificación, hermanos, es un cambio de posición, es un cambio de relación, de intimidad del hombre con Dios. Es un cambio, no es seguir como estábamos, no es convertirme, aceptar supuestamente a Cristo levantando mi mano en un culto o en una reunión y seguir siendo igual. No. La justificación significa un cambio de posición. Antes vivía de espaldas a Dios y ahora vivo de cara a Dios, porque la situación ha cambiado, la posición ha cambiado. De hecho, Dios nos justifica, nos quiere justificar, es su deseo justificarnos, por eso envió a Jesucristo. Es un hecho de Dios, es algo que Dios hace. No es algo que yo haga, es algo que Dios decidió hacer. Decidió librar a los pecadores arrepentidos de la culpabilidad de sus pecados y librarlos del castigo que trae el pecado, las consecuencias que trae. Entonces, justificar quiere decir declarar justo. Significa declaración de inocencia. Cuando Dios justifica al hombre, cuando Dios libera al hombre, Él lo absuelve. No en base a la inocencia del hombre, porque el hombre es culpable. Dios lo justifica, lo absuelve, no porque el hombre merezca, porque, vuelvo a repetir, el hombre es culpable, no merece ser inocente o declararlo inocente, pero sí por su gracia y por su amor decidió cargar todas esas consecuencias del pecado en su Hijo Jesucristo. A eso se llama justificación. Romanos 3, a partir del verso 20, dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. En otras palabras, nadie puede ser justificado ante Dios por las obras. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Y el verso 21, pero ahora tal como se prometió atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justificados ante Él sin cumplir las exigencias de la ley. Verso 22, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe. ¿En dónde? En el sacrificio perfecto de Cristo, en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien sea, porque Dios no hace acepción de personas. Verso 23. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, dice el verso 24, con una bondad, con un amor que no merecemos, Dios nos declara justos, nos declara inocentes por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Y el verso 25, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio perfecto por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo, tuvo paciencia y no castigó a los pecadores en el pasado. Verso 26, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos, necesitamos la justificación? Y estoy ya terminando. Necesitamos ser justificados porque el hombre se rebeló contra Dios y entró en pecado.
el pecado de la rebeldía. Y esa rebeldía nos hizo una separación entre Dios y el hombre. Por eso es necesario que seamos justificados. Todos los hombres, hermanos, son pecadores. Por naturaleza. Porque nacemos ya con la semilla del pecado que sembró Adán y Eva en el Edén. Entonces, estamos condenados. O estábamos condenados, porque yo no me siento condenado. Porque yo acepté el sacrificio perfecto de Cristo. Y supongo que vosotros también, ¿verdad? Entonces, estaban condenados por un Dios que es amor, pero que también es justicia. Y es santo y por tanto exige santidad. Por lo tanto, Dios hizo un plan, planificó y nos transfirió por nuestra culpabilidad, transfirió el pecado nuestro, lo puso en las espaldas de Jesucristo, lo cargó en su cuenta para que Él pudiera saldar nuestro pecado, que nosotros no podíamos. Hermanos, la muerte de Jesucristo hizo posible la transferencia y el perdón de todos los pecados de la humanidad cuando aceptamos por fe ese sacrificio perfecto. Como hemos leído, y ya termino, en 2 de Corintios 5:21, voy a terminar con este versículo y continuaremos la semana que viene. Dice, al que no conoció pecado, al que no tuvo comunión con el pecado, al que no tuvo relación con el pecado, que fue Jesucristo, por nosotros, por culpa nuestra, lo hizo pecado, lo convirtió en pecado, para que nosotros fuésemos justicia, fuésemos justificados, declarados justos, declarados inocentes, delante de la presencia de Dios. Amén. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene. Que Dios les bendiga. Amén.